Buen día, jóvenes, bienvenidos una vez más a este espacio donde día tras día estamos tratando de compartir eh, nuevos procesos, ayudar a esos jóvenes que de una u otra manera nos siguen y que quieren tener un despertar, eh, un desarrollo habilidoso en cada contenido que se les presentan en sus lugares de estudio. En esta oportunidad vamos a reforzar el tema del plano de coordenadas, el plano cartesiano, sus cuadrantes, la forma de identificar quién es el eje de la axisa, quién es el eje de la ordenada, cómo se ubican puntos. Entonces, para eso, recordar que para este tema, contenido, es importante utilizar las reglas. ¿De acuerdo? Entonces un juego de escuadra es oportuno. Vamos a dibujar el plano cartesiano. Entonces tenemos, recordando siempre, que esto se debe hacer con la regla, para que quede derecho. Ahí usted no está observando ninguna curva, ningún error. Esos son los ojos suyos. Importante destacar que un plano de coordenadas es un sistema de ejes, dos ejes, que está integrado por 4 cuadrantes. Cada cuadrante debe medir exactamente 90 grados. ¿Qué es un ángulo de 90 grados? Pues es aquel que tiene un ángulo recto. Mire, cada cuadrante tiene 90 grados. Importante destacar que el eje horizontal es el eje X. El eje X. Que el eje vertical es el eje Y. Ahora bien, el eje X representa a las abscisas. Eje X representa a las abscisas, que del lado derecho, partiendo desde el origen donde se intersectan los dos ejes, estarán entonces las coordenadas positivas y del lado izquierdo estarán los números negativos. Entonces, en el eje de la ordenada, partiendo desde el origen hacia arriba, estarán entonces los positivos y del lado de abajo, partiendo desde el origen, estarán entonces los negativos. Ese negro ya también me olvidó. Oportuno también recordarles que el plano de coordenadas está formado por 4 cuadrantes, como ya le dije hace un rato, que el primero será este y estará formado básicamente por dos números, un par ordenado de dos números positivos, tanto en X como en Y. Si me voy al plano de la izquierda, contrario a las manecillas del reloj, tenemos entonces el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Y estará formado por un par ordenado de un número negativo y un número positivo. Ya luego les aclaro por qué así, de esa forma. El tercer cuadrante, que es el de abajo del lado izquierdo, tengo entonces tercer cuadrante y estará formado entonces por un par ordenado de dos números negativos. Y el cuarto cuadrante, que es este, estará caracterizado por un par ordenado de un número positivo y un número negativo. Ese es el orden que debemos dominar de cómo se presentan entonces estos números para que usted los pueda ubicar. Vamos ahora a ubicar unos puntos en otro modelo.
Tenemos aquí ya el modelo limpio, le quitamos la primera parte que ya colocamos. Cada eje va a estar dividido en centímetros. En este caso, que usted puede tener milímetros, usted utiliza la regla y de manera equitativa coloca los espacios. Ya cuando usted esté en cursos mayores, usted va a dominar entonces lo que serían las escalas. Entonces, mire, 4 centímetros aproximados en cada eje. Recordarles que con la regla estas mediciones siempre van a ser exactas. O el papel cuadriculado, que es el que siempre se recomienda para este tipo de eventos. Entonces tenemos en cada eje, colocamos entonces sus números. No tienen que ser números enteros, pueden ser también decimales. Siempre se cuenta desde el origen hacia afuera. Si es el derecho, desde el origen hacia la derecha. Si es para la ordenada, desde el origen hacia arriba. Si es para la izquierda, desde el origen a la izquierda. Y el de abajo, desde el origen para abajo, llevando la secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2, 3 y 4. En este caso, ya usted sabe que esos 4 son negativos. Vamos a colocárselo esta vez. Cuando ya usted domine toda esa parte, ese signo negativo, desde mi parte no es muy recomendable colocarlo porque se carga mucho el plano. Entonces, también fíjese aquí que aquí ya tenemos un choque, pero ahí le colocamos el signo. Oportuno recordarles, indicarles que en el eje de la ordenada o el eje Y, eje de la ordenada o eje Y, los números se colocan del lado izquierdo y en el eje de la abscisa, el horizontal, eje de las X, se colocan del lado de abajo. Vamos ahora a ubicar unos puntos. Tenemos 3 puntos para ubicar. ¿Qué es un punto? Un punto es un par ordenado. Dicho así en un lenguaje claro, llano. Un par ordenado es aquel punto que está formado entonces por 2 números que se ubican estratégicamente en el plano de coordenadas. Importante destacar que el primer número de cada paréntesis representa la letra X o la abscisa. El segundo número de cada bloque representa la ordenada o la letra Y. Si usted mantiene eso en su cabeza siempre, no habrá problemas en ubicar puntos. Vamos a ubicar el punto A. Ya acordamos que tiene las coordenadas 1,3. Entonces, nos vamos al plano. Indicábamos que el primer número pertenece a X, el segundo número pertenece a Y. Entonces tenemos el 1 en X y el 3 en Y. Note que el 1,3, los dos números son positivos. Entonces en este caso nos cae en el cuadrante número 1. Y ahí le colocamos entonces la letra A, que lo identifica. Así tenemos ya el primer punto ubicado. Si nos vamos entonces al segundo punto, que es el B, tenemos negativo 4,2. El primer número es de la X, el segundo número es de la Y. Entonces nos vamos. Tenemos aquí el 4 negativo y el 2 positivo. Entonces ubicamos con la regla. Y tenemos bien derecho, bien ubicado, que coincida. Por eso es más fácil hacer este tipo de ejercicio en hojas cuadriculadas. Y en ese punto ahí marcamos entonces la letra B, que ese fue el que se nos pidió. Entonces, el punto C está formado por negativo 3, negativo 2. Entonces, negativo 3 con negativo 2. El primer número es de las abscisa
o X, el segundo número es de la ordenada o Y. Entonces tenemos negativo 3 con 2. Miren, qué fácil es. Con la regla todo el tiempo esto, que todo esté debidamente derecho, bien marcado. Ahí tenemos el punto C. Si tuviésemos una regla, mire, la idea es que eso se marque así y esa parte se baje así. ¿Usted ve esos punticos rojos ahí? Es que quede bien derechito. Entonces, vamos ahora a ubicar 2 puntos más, donde solo uno de los números aparezca. Por ejemplo, el punto D estará formado por 2,0 y el punto E estará formado por 0,3. Entonces, el punto D es 2,0. El primer número de quién es, me dijeron ya, de X. Y el segundo de Y. Pero Y en el punto D es un 0. En ese caso, entonces, como solo tenemos visible a X, entonces el punto cae encima del eje que se nos proporciona. Y ahí aparece entonces el punto D. El punto E, entonces, en este caso, que tenemos 0, X no es visible, pero el eje Y sí, entonces lo marcamos encima del punto que está. Y ahí se marca el punto E. De esta manera, entonces usted cumplió con el mandato dado de ubicar esos 5 puntos en el plano de coordenadas. Algunos colegas piden que una entonces cada punto. Unirlo significa de manera alfabética y en el orden que usted los está observando para ver qué tipo de figura se forma. Entonces usted se va de A con B, mire aquí, del punto A para el B, del B con el C, del C con el D, del D con el E. Y otros lo cierran y de E se van al punto A. Y ahí tienen más o menos una figura. Hay puntos estratégicos que nos pueden dar la figura de un animal, un ser vivo. Por eso es que este tema es muy fácil, porque es a la vez divertido, es un juego. Pero debemos llevar concentración para poder hacer con responsabilidad este tipo de trabajo. Recuerda que nosotros estamos dispuestos siempre a darte el apoyo. Déjanos tus comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho. Un dedo arriba siempre es favorable si en verdad te gustó y te ayudó este video. De mi parte ha sido un placer. Recuerda que entretenerte en matemáticas con ER es la mejor opción que existe. Quédate en casa y ya verás que todo va a salir muy bien. Un placer.